Bueno, bienvenidos a la Musicalité. Hoy vamos con la entrevista número 27 y tenemos con nosotros a Juanito Garrido. ¿Qué tal, Juan? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes. Aquí, bueno, tú sabes que este es un canal que apoyamos mucho al flamenco, la gente que viene del mundo flamenco, yo me imagino que todo el mundo sabe quién eres tú. Para mí es un placer tenerte aquí, ¿no? Yo soy fan de tus programas, a mí me encantan los programas que haces, yo los veo casi todos. Y me gusta mucho, tío, el programa que hace. Yo pienso que más programas como el tuyo es lo que debería de haber más en televisión y no lo que nos ponen. Pero bueno, La verdad que sí, hombre, que sería importante. Yo tengo mi programa en 7 Televisión para toda Andalucía y estoy muy contento. Se ve en muchos sitios de Andalucía y intentamos hacerlo de la mejor manera que sabemos. Sobre todo, pues bueno, dándole al flamenco la categoría que merece y hablando desde el origen, desde la esencia, ya no históricamente, sino por lo menos como cultura y como hecho diferenciador y como aspecto identitario. Estamos hablando del flamenco desde el respeto, que es lo importante. así es. Juan, para la gente que no te conozca o para la gente que te conoce por los vídeos y eso, pero no sabe mucho de ti, ¿cómo fueron tus comienzos? Bueno, el flamenco y yo nos casamos pronto, nos casamos desde que casi nazco, porque nazco en un ambiente familiar donde el flamenco es algo bastante cotidiano. De hecho, siempre cuento la anécdota, porque me la contaron a mí, de que mi madre se puso de parto en un bautizo de la familia Moneo, y entonces, del Barullito, precisamente, del bautizo de Barullito, mi madre se puso de parto, entonces imaginaros si tengo vinculación histórica con el flamenco y luego pues celebrando y festejando la cultura flamenca en cualquier ámbito de nuestra sociedad, sobre todo cuando aquí en Jerez, tanto en una Navidad, en una Semana Santa, en una feria, cualquier acontecimiento se ha celebrado con flamenco. También tengo que reconocer que ha sido muy afición personal, porque a mis padres les ha gustado. Digo esto porque tengo muchos primos hermanos que venimos de lo mismo y quizás pues no les guste tanto, no les interesen tanto. A mí me gustó, tal como hay niños que les gusta mucho el deporte, el fútbol o otro tipo de hobby. Y a mí pues me interesó el flamenco, algo raro, poco habitual para los de mi edad, pero sin embargo, pues ese tipo de conocimiento de esa época de 12, 10, 8, 9 años, pues me han servido a poder hablar con cierta propiedad en estos años, porque bueno, en esa época, pues mientras otros niños jugaban a otro tipo de juegos, yo ya escuchaba cante y acudía a las peñas, acudía a los festivales y no me aburría y me gustaba mucho el ambiente flamenco en todas sus expresiones. Bueno, aparte del programa de televisión que tiene, también presenta festivales de flamenco y hacen más cositas, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo estamos siempre me gustó, ¿eh? Desde chico, pues yo cuando, te digo, cuando iba a los festivales, me resultaba muy importante la figura del presentador. Era como algo que me fijaba mucho y cuando era bueno lo aplaudía y cuando era regular, pues me da mucha pena. Todavía los hay muy malos, tengo que reconocerlo. Hay una vergüenza que haya festivales con mucho nivel, que lo presente gente que no tenga ni idea de flamenco y que luego a la hora de dar paso a los artistas ya no es que cometan errores biográficos, porque al final todos podemos acudir a la biografía que está por internet, sino a la forma de darle paso, de crear la solemnidad según qué tipo de festival sea, bueno, darle también esa imagen que quiere proyectar el festival. Entonces yo me fijaba en eso y bueno, pues escuchaba mucho a Pepe Marín, que me gustaba mucho, a otros tantos del mundo de la comunicación, por entonces también empezaba José María Castaño, yo era chico que por supuesto no empezaba, empezaba él porque yo era muy chico. Y entonces, bueno, pues me ha gustado siempre fijarme en eso, presento ahora muchos festivales, sobre todo, bueno, aquí la provincia de Cádiz, Málaga, Sevilla, en fin, muy contento porque en esos festivales se aprende mucho a hablar con los artistas, los camerinos, esa convivencia y sobre todo te das cuenta de lo difícil que es hacer un festival flamenco en horas, ¿sabes? En actitudes, muchas veces a las 4 de la mañana, todo se complica, en fin, es un mundillo que me interesa. Yo no sé si tú te acuerdas, nosotros nos conocimos hace 2 años, que viniste aquí a Algeciras con Paco Cepero, que estuviste ahí dando una conferencia. Y vamos, tuve el placer de estar allí, estuve escuchando, yo estaba allí en la sala.
Que de ahí Sí, fue cuando recuerdo. saqué la entrevista con Paco Cepero, que me pasó el número. Sí, Paco y yo hicimos allí, vamos, yo fui el mantenedor, el entrevistador, aunque como decíamos ahí de broma, sobre todo él decía que me había llevado el dinero por la cara. Es una broma porque evidentemente a Paco con una pregunta pues le saca medio programa, ¿no? Media conferencia. Y esa era la broma, pero sí, es importante escuchar a los maestros y en ese caso a Paco, ¿no? Que posiblemente sea uno de los artistas pues con más experiencia de los que hay en activo, que eso sí que es difícil, hay muchos que ya no están en activo. Él sigue estando en activo en grandes condiciones y bueno, hablamos muchísimo de su carrera artística, tanto como guitarrista, como compositor, como letrista, como, bueno, productor incluso, musical, amigo de, en fin, Paco tiene mil caras para poder analizarla. Para mí, Paco Cepero es una de las figuras, digamos, ya no del flamenco, sino de la música española, eh, que para mí es uno de los verdaderos maestros que, como tú has dicho bien, siguen vivos. Y no entiendo cómo, aunque ahora se le está empezando a dar premios y demás, ¿no? Pero me parece a mí que poco valor se le da a Paco Cepero por todo lo que ha hecho en esta música y sobre todo en España. Sí, hombre, yo creo que el ámbito musical o flamenco sí le ha reconocido, bueno, tiene el mérito de las Bellas Artes, tiene el premio de la Fundación Cruz Campo, tiene la medalla de Andalucía, hijo predilecto de Jerez, insignia de oro de muchísimas peñas, no sé, te puedo seguir diciendo mucho de los premios que tiene, pero nunca está de más seguir recordándolo día a día porque, como tú dices, pues yo creo que le ha puesto música, es la voz oculta de la música española. Ha sido el compositor de, vamos, de infinidad de artistas, ¿no? De unos años atrás. Y para mí es un maestro. Él sí es un Pues sí, maestro. pues sí, lo es y Eh, además buen amigo, así que hay que decirlo también. pues sí. De todas las entrevistas que tú has hecho, Juan, ¿cuál ha sido para ti la más especial y por qué? Pues mira, es una pregunta que aunque parezca una obviedad, nadie me ha preguntado. Eh, a ver, yo he tenido varios programas en televisión de actualidad y normalmente he incluido las entrevistas. Pues entrevisté a Manuel Morao, por ejemplo, en Ocho Televisión cuando tenía el programa El Tablao. Bueno, Paco Cepero. Eh, si hablamos de post flamenco, que yo creo que es uno de los bloques más importantes dentro de mi corta trayectoria, porque yo creo que ahí se ha creado un producto que anteriormente no existía, es decir, un producto creado para canal de YouTube, con una edición muy cuidada, que eso es importante, con un guión marcado por la espontaneidad. Tengo que reconocer que no me preparo las entrevistas casi en absoluto. Sí la producción, pero no el guión. Y, y nada, y entrevistas que me han gustado mucho, que me han llamado la atención, que me han supuesto algo especial, si nos centramos en el pop flamenco. La de Luis El Zambo, por ejemplo, creo que fue un Yo lo antes y vi. un después. Creo que a las personas que nos siguen le apasionó. Luego, pues bueno, siempre es un placer hablar con Juan Villar, ¿no? Que en esa jornada pues lo compartimos con Manolo Borque. Juan ha sido y es uno de mis grandes ídolos en el flamenco. Por otro lado, ese día estábamos a gusto, me tomé 3 o 4 cervezas con él, mucho calor que hacía, en la peña de allí, de su peña de Juan Villa de Cádiz. En fin, esa entrevista, la de Luis El Zambo, como te digo. Luego, hombre, José Mercé, ¿no? Que también es muy interesante. Diego del Morao, que habitualmente no concede entrevistas en este formato y a mí siempre pues tiene la generosidad. Muchísima. Inés Bacán ha tenido un grandísimo éxito porque ha sorprendido. Y luego ya no como especial, sino como, vamos a decir, como fuera del ámbito artístico plenamente dicho, de estos primeros nombres o primeras figuras, hay que destacar algunas como la de la tía Yoya o tía Curra, que han sido muy, muy, muy aplaudidas por el gran público. Ahí están las visitas, porque son artistas que no son de grandes escenarios, pero que son vistas y son admiradas en el mundo entero. Entonces, ¿qué ocurre? Que acercarle esa experiencia, ese testimonio de dos gitanas del barrio de Santiago a cualquier rincón del mundo es algo que ellos, los que nos siguen, aplauden mucho. Casos como la de Diego Vargas, que ha tenido casi va por 30.000 visitas en 2 meses, algo que llama la atención.
o la de las hijas de Fernando Terremoto, ¿no? Luisa y Juana, absolutamente emocionante. Yo me lloraba mientras hablaba con ella. Entonces, pues a mí eso me gusta destacarlo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Juan? Bueno, seguramente pues el contacto humano, el contacto con las personas, saber que cada uno tiene una historia, saber que cada persona piensa de una manera, saber que el flamenco no es lo que se lee en los libros, que por supuesto hay mucha parte en los libros, ¿eh? Ojo, que no quiero, yo no soy de los que Sí, pisotean pero el flamenco hay que vivirlo y hay que la estar. parte teórica, pero yo no me puedo quedar ahí. Yo necesito la vivencia, la convivencia, la copa de vino, las charlas, porque el flamenco hay mucha mentira. En el flamenco que se conoce mucha mentira. Mira, si vas a una feria de Sevilla y te encuentras los artistas están cansados, están hartos de beber y de fumar porque no pueden ser de otra manera. No digo harto de beber y fumar, no se me malinterprete, no quiero decir borracho, sino que están en un ambiente en el que se le prácticamente se les obliga, ¿no?, a mantenerse con bueno, un cigarrito, una copita. Esas son las fatigas del trabajo. Eso también es flamenco. El flamenco no es solo la soleá de Juaniquí que interpretó, que versionó, la siguirilla de Tío José, que tía Nica la versionó más cortita, con el toque por arriba. Eso está magnífico. Musicalmente hablando es necesario. Yo, particularmente, soy vivencial en mi vida, va en emociones, en sentimientos, y eso es mi vida. Y yo me llevo 20 horas del día con el flamenco y en la calle, y el sábado salí a las 11 de la mañana de casa y me recogí a las 2 de la mañana. Y cada hora estuve con un flamenco, comí con la Macanita, estuvimos con la cátedra de flamencología, con Estela Zatania, le dimos un homenaje al Zorri, estuve con Angelita Gómez, Ana María López de fiesta, dos maestras del baile de Jerez, terminamos en una fiesta con la hermandad en fin, que eso es mi vida y a mí eso me apasiona. Por eso es lo que yo digo, que me apasiona el contacto humano, el saber que cuando miro a los ojos al artista, el artista confía en mí. ¿Cómo definirías tú qué es para ti el flamenco? Pues quizá al hilo de lo que te estoy comentando, el flamenco es una experiencia que forma parte de una cultura, a mi modo de ver, de la Baja Andalucía, que lleva una serie de elementos consigo y si se cumplen esos elementos, pues eso es el flamenco. Flamenco musicalmente va por un lado, experimentalmente va por otro, históricamente va por otro, pero si confluyen ese tipo de elementos, pues eso es el flamenco. Entonces, ¿el flamenco qué significa? Pues el flamenco significa que haya personas que interpreten, que canten, que sientan el flamenco y que se dé en un lugar determinado. Es decir, en una fiesta, pues para mí es el flamenco. Está con un artista y toca el soniquete en un momento dado, pues eso es el flamenco. En una peña, en un recital de flamenco, estamos con el ambiente, eso es flamenco. Un, un detalle, una boda, donde a la novia se le remonte cantando Era por Arbolea, eso es flamenco. Eh, unos dichos donde se canta a las novias con unas batas y un cazo con whisky, eso es flamenco. Una comunión de un niño de Jerez, que después el niño esté jugando en la colchoneta y los mayores se queden en un rincón usando cante y baile, pues eso es flamenco. Y por supuesto un teatro Villamarta lleno de gente, un Lope de Vega lleno de gente escuchando a Riqueni, eso es flamenco. Tiene que ser una serie de condicionantes, pero el flamenco para mí es mi forma de entender la vida. Bueno, para la gente que no lo sepa, Juanito es de Jerez, vive allí en la cuna del flamenco, está todos los días rodeado de artistas, yo que te sigo, te veo. ¿Qué tiene Jerez, Juanito? Eh, ya me está llamando Juanito, ¿eh? Qué pequeño soy. Pues mira, Jerez tiene por lo menos tiene la memoria firme, es decir, no se olvida de su etapa pasada. Jerez no se olvida de que en los barrios ha dado muy buenos artistas, muy buenas fiestas, y entonces Jerez mantiene, como no, esa esencia de la espontaneidad, del rinconcito, del poder festejar las cosas, las fiestas con flamenco, esa convivencia que existe en determinadas zonas de Jerez, como el barrio San Miguel o el barrio Santiago, que aunque ya no estén esas casas de vecinos, quizás como antes, pero todavía mantienen esas peñas, como Tío José de Paula, el Pica en Santiago, la Bulería, los Cernícalos en los San Miguel, que al final provocan que se den esa convivencia. Entonces, ¿qué tiene Jerez? Pues Jerez tiene esos lugares, esa gente que hacen posible que cada X tiempo, cada dos por tres, por decirlo así, se haga una juerga. Por otra parte, aunque siempre estemos criticándolo, tenemos un ayuntamiento
en este caso y en el anterior, en el color político que sea, que lleve una programación importante hacia delante del flamenco. El Festival de Jerez, la Fiesta de la Bulería, los Viernes Flamencos, el ciclo de recitales de las peñas flamencas que se meten en las saetas después cuando llega la cuaresma, la feria, que van las casetas al real de la feria para programar flamenco. Es que cualquier época del año hay flamenco, incluso muchas veces la zambomba, que no eran flamencas en su origen, pero en Jerez se aflamencaron, pues ya son flamencas. Entonces, ¿Jerez qué tiene? Pues tiene mucho flamenco a lo largo del año. Después es curioso, ¿no? Que allí en Jerez está el barrio San Miguel y está el barrio Santiago, que son dos barrios de muchísimos artistas, pero suenan muy diferentes, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, históricamente tenemos que hablar también del barrio de la Albarizuela, de San Pedro, como también lo publicó el compañero José María Castaño en un libro. Pero sí que es verdad que a mi modo de entender yo creo que son esos dos barrios porque en el Albarizuela fueron muchos los que se asentaron, pero también perteneciendo en esa época por feligresía cristiana a San Miguel y en fin, cuestiones que no entran al caso. Pero sí, vamos a situarnos Santiago y San Miguel y San Miguel mira al mar, sobre todo a esas playas de San Telmo, al río Guadalete. Entonces sus trabajos se dedicaron sobre todo, o los trabajadores se dedicaban sobre todo al pescado, como la familia de los Méndez, la familia de los Flores, mi propia familia de los Garrido, la familia de las Fraguas, que también se dedican a las Fraguas, como la familia del Rubici, de Agujeta, del Nano de Jerez, del tío Juanes. Entonces, tienen unos códigos, unos conceptos del cante mucho más definidos con respecto al de Santiago, que mira al campo, a la gañanía, a la convivencia festera, a la bulería para escuchar después del trabajo en el campo, en aquellos siglos, esos cortijos del siglo, principios del siglo XX, finales del XIX. Entonces eso también conlleva a una forma de expresarse distinta a un barrio de otro. Entonces en San Miguel, pues quizás la siguirilla tenga una connotación muy especial, pero claro, tampoco podemos olvidar a Terremoto en Santiago. Es decir, estamos hablando de pequeños detalles, pero no podemos decir una sí, otra no, uno es blanco y otro negro. Al final conviven, porque viven en la misma ciudad. Pero sí que hay elementos que lo diferencian. Santiago es más festero, por antonomasia, ¿no? Esa calle nueva en aquellos entonces, pues estaba llena de gitanos, de fiestas, de familia. Entonces se vivía de una manera mucho más improvisada, mucho más graciosa, mucho más ágil. Santiago era más duro muchas veces en su forma de entender las cosas, mucho más casero, mucho más profundo, mucho más ritual, mucho más, como incluso hasta serio, ¿no? Los cantes, la soleá, el martinete. Entonces, sí, son distintos, pero al final también confluyen en muchos casos. Date cuenta un detalle, la Paquera era del Cerro Fuerte, del barrio San Miguel, de la Plazuela, y es la reina de la bulería, por lo tanto no se puede decir que la bulería es solo de Santiago. Y Juan, y hablando musicalmente, hablando de flamenco, ¿tú crees que en España se le da el valor que merece? Estamos hablando de que aparte de lo difícil que es el flamenco, ahí no vale el autotune, ahí no vale música ordenador, eso es puro y o transmites o no transmites. Ya, pero yo dije en una entrevista que me hicieron el compañero Kiko Pérez Quintana que el flamenco es un arte universal para minorías. Es decir, gusta en todo el mundo, pero en cada rato del mundo muy poquito. O sea, la mamarrachada de música que se está haciendo hoy día en muchos de los géneros que escuchamos, que incluso van a Eurovisión y van a determinados lugares con altitudes que yo no sé ni pronunciarlo porque la verdad es que no me interesa en absoluto. Música enlatada, música que no suena, música que no tiene esencia, que no tiene racial, o sea, no es racial, que una música que no tiene ningún tipo de complejidad, es una música que lo mueve una máquina. Me parece una absoluta vergüenza que se esté consumiendo ese tipo de música cuando en géneros como el flamenco o la canción española, la balada, género que si te vas a otro tipo de música folclóricas del norte de España, tienen una valía absolutamente plausible, ¿no? En lo que viene siendo el ritmo, la melodía, las armonías, y que ahora se esté consumiendo una música de una vergüenza, el caso de lo de Shakira, que eso, por ejemplo, que a mí yo no entro ya en polémica si le canta uno a otro, si tienes razón o no tienes razón. No hablo del contenido de la música, que también, sino de qué tipo de música se está vendiendo. Entonces, a esa pregunta que te respondo, porque el flamenco siendo lo que es, está poquísimo valorada. ¿Sabéis cuánto? Tú lo sabes, ¿no? Y tus seguidores, ¿no?
¿Cuánto cuesta cantar una siguirilla bien cantada? ¿Cuánto cuesta escuchar a Agujeta cantar por Seguirilla? ¿Cuánto cuesta una soleá de José Mercé? Sin embargo, la gente le pide al alba o aire. ¿Cuánto cuesta Juana del Pipa cantando tintos tangos? ¿Sabéis la dificultad que conlleva la garganta, la liturgia que se crea en torno a ese momento? Y al final hay una peña de 40, 50 personas. Eso es una pena, claro, no se le da el sitio al flamenco, pero tampoco yo lo espero lo contrario. Al final a mí me gusta y punto. Yo sé que nadie tiene que tener paladar como lo tenemos nosotros. Ya bueno, has mencionado el cante, pero ya no solo el cante, es que el flamenco abarca tanto, el baile, tocar una guitarra es dificilísimo, tío. Y yo creo que la gente no se fija en eso. El guitarrista que se pone con un cantador en un escenario, antes de poder subirse ahí, se ha pegado muchas horas encerrado en un cuarto ensayando y practicando y practicando y practicando. Y al final la gente eso tampoco lo valora. Hay gente que sí, porque le gusta y son aficionados, pero la mayoría no se fija en eso, tío. Hombre, te pongo un ejemplo claro que yo tampoco soy. Yo no soy de los que, ¿cómo te digo? Se enfadan porque España no sé al final lo que hay y hasta yo lo llevo con total deportividad. Pero Antonio Rey se va a hacer una gira ahora por Estados Unidos de veintitantas galas. Y si hace veintitantas galas en España, ya te digo yo que no sé si tendría el mismo éxito. Diego del Morao se propone ser concertista a lo mejor y a lo mejor no le va tan bien como acompañando a Israel Fernández. Y no es porque no lo valga, sino porque, por supuesto, en España es eso, ¿no? Es que no se valora quizás el esfuerzo que hay detrás de lo que ellos hacen, ¿no? Alfredo Lago, bueno, te puedo hablar de un millón de guitarristas que están en un momento extraordinario, desde, bueno, Javier Patino, que es un guitarrista de Jerez, Gerardo Núñez, yo qué sé, Manuel Parrilla, Riqueni, ¿no? Como maestro, en fin, tanto Serranito al que tienen la oportunidad de entrevistar. Sí, 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 estoy contigo. Y el baile igual, el baile tiene que tomar otra tendencia porque si no, no siguen los teatros. Y es lo que hay que ni más, que ni más. Yo tengo muchos amigos bailadores y tú puedes bailar por Solea muy bien, como lo hacía Manuela Carrasco de Valle Buena, pero si no lo pintas de otra manera, tú no te comes una gira por Europa. Bueno, hablando de baile, yo sé que tú eres muy aficionado al baile, que te he visto en algunos vídeos pegándote tus pataditas. Sí, es una cosa que lo llevamos ahí de modo familiar y lo hacemos cuando se nos antoja y bueno, cuando nos gusta el que canta y también si está más gustito en una fiesta. Pero intento no, como intento y lo consigo, no subirme a los escenarios porque, bueno, creo que hay que saber dónde están los límites y si estoy en una parte no quiero estar en otra porque de todas las tetas no se puede chupar, con perdón. Así es. ¿Tú qué piensas que le falta al flamenco, Juan? ¿Crees que le falta más afición? Cuando digo afición, no me refiero a gente que le gusta el flamenco, sino entre los propios flamencos, cuando un artista como era antiguamente, que cantaba uno en un concierto, iban 20 detrás y se subían y se iban allí a escuchar. Y de hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Que Camarón era uno de los que cogía su grabadora, escuchaba a alguien que cantaba bien, se cogía su coche y llegaba a esa persona nada más que por escucharlo. ¿Tú crees que se ha perdido la afición ahora con Yo no esto del soy, internet? Yo no soy destructivo ni pesimista en esa teoría. O sea, yo creo que sigue habiendo mucha afición y creo que lo que pasa es que a veces no se ve, en esos ratos no se ven. Yo que presento tantos festivales me di cuenta como en cada pueblo hay una serie de gente que van a escuchar a un cantador que en concreto, que le guste el festival entero, pero valora el ritmo del cantador en concreto, la manera de expresar de uno de ellos, de la guitarra de este, siempre existe. Em, también creo que no nos podemos dejar engañar por esa época en la que se dice que los artistas iban a buscar a otro, porque yo creo que también hay mucho mito en el flamenco y sigue pasando en la actualidad, porque yo lo escucho y yo he estado en sitios, te lo han contado de una manera y parece que es una fábula, una novela, y no es así. A ver, antes había flamenco y había afición, le gustaba el cante, pero por supuesto el cante o el flamenco hoy día ha llegado a multitud de rincones que Hombre, antes y antes no desconocía. había internet tampoco. Efectivamente, ¿qué pasa? Que hoy día la forma de vivir es distinta. Yo quizás me quedo con lo anterior, o sea, no quiero decir que yo no defienda lo anterior, si yo soy antiguo. En mi modo de ver las cosas no, porque hay que ser también moderno.
Pero que lo que quiero decir con esto es que tampoco podemos pensar en que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí que creo que cualquier tiempo pasado fue mejor si nos pensamos o si pensamos las voces que había, porque un terremoto no te va a salir más, una paquera tampoco, una agujeta tampoco, un Santiago Dombay tampoco, o un Antonio Mairena tampoco, un Caracol tampoco, en fin. Pero el flamenco como efecto, como hecho sociocultural, creo que ha ganado, evidentemente, y ha llegado a determinados rincones importantes, teatro, escenario, escuela, universidades, los másteres. ¿Que le queda por saber? Pues sí, claro que sí, pero creo que sigue habiendo afición. Lo que pasa que, claro, que es que la afición de antes era muy distinta. Date cuenta que el vecino que vivía al lado del tabanco del Chico de Pacote en la plazuela, sin gustarle el cante a lo mejor, todos los días escuchaba a Alfonso Carpio el Berejeno, a Agujeta el Viejo o a Rubisi. Entonces, ¿qué pasa? Que el oído se acostumbraba a escuchar jamón de pata negra. Claro. Hoy día, para escuchar jamón de pata negra, tienes que ir a buscarlo. Y luego lo que tú dices del móvil y de la información, pues sí, todos tenemos más cerca la información y nos da por entrar por ahí. Y antes por lo menos se cogía un coche y no sé, y se bebía, se tomaba 2 copas, se daba la vuelta, ahora no se puede, te coge la policía, puede. Es otro concepto de vida. Entonces, en fin, la afición ha cambiado, sí, habrá cambiado. Quizás no sea una afición tan exigente como antes. Juan, yo te quería preguntar, ¿tú crees que en el flamenco, entre los propios flamencos, hace falta más compañerismo? No lo sé, no lo sé. Yo sé que, claro, es que el compañerismo no sé a qué te refieres. O sea, Por ejemplo, tú te ves en otros estilos de música, ¿no? Y todo el mundo quiere estar junto, todo el mundo quiere hacer colaboraciones, todo el mundo quiere grabar vídeos, aunque sea para subirlo a Instagram, tal. Y en el flamenco sí que es verdad que yo, por lo menos como yo lo veo, cada vez cuesta más ver eso. yo me di Eh, cuenta que en los festivales todos se saludan, todos se quieren, se aprecian. Hay quien se lleva uno mejor con otro, incluso hay quien no se habla. Hay cantores con mucha guasa, hay bailadores con mucha guasa, lógicamente, guitarristas que no se le puede ni hablar. Pero bueno, eso forma parte del día a día y como a mí habrá veces que pues no me caiga bien uno, en fin, eso es una cosa normal. Compañerismo, yo creo que existe compañerismo. Yo veo como el otro día María Terremoto miraba cómo la Macanita se preparaba para salir al escenario, o la Niña Pastor, y preguntando por Macanita que cómo estaba, que cómo no estaba. Oye, que te he visto que está regular, no sé qué. El cantador que le dice al guitarrista, oye, ¿qué te parece que haga esto, que no haga esto? Yo creo que hay compañerismo. Otra cosa ya es que elaboren proyectos en común, a lo mejor, no sé, pero no puedo decir que no vea yo compañerismo, yo lo veo compañerismo. Una cosa que sí echo de menos a lo mejor, pues cuando canto un cantador en una peña, pues lo acompañen muchos artistas más que viven cerca en la zona y que ese día no trabajen, para que también pues haya una interacción, ¿no? Entre ambos y se aprenda de uno, se coja de esto de otro. Eso sí, en las peñas veo que a veces hay pocos artistas. vale, Juan. Y ya para acabar, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes próximamente? Pues mira, ahora tenemos varias cosillas que tenemos que llevar para adelante. Hombre, primero lo cotidiano, ¿no? Lo que es mis artículos en Andalucía Información, Viva Jerez y todas las cabeceras vivas. Luego el programa semanal de 7 Televisión con Alianda. Por otro lado, mi contenido mensual en el Expo Flamenco, con 2 entrevistas audiovisuales mensuales y 2 reportajes escritos. El Festival de Jerez, que lo vamos a cubrir desde Expo Flamenco diariamente, con una crítica diaria. Por otro lado, vamos a tener alguna que otra conferencia que no puedo anunciar con otro artista de Jerez dentro del ciclo de la universidad. Vamos a Madrid con mi tío Dieguito de la Margara, que le van a hacer un homenaje y bueno, vamos a preparar algo bonito. Y ya para algunos festivales que se están cerrando para el verano, todavía no puedo decir ninguno, pero vamos, estaré por Torremolinos, estaré por Arco, por Zahara, y bueno, y Utrera este año que va a ser muy importante con ese potaje gitano de Utrera, que se le Vale. dedicaba a Pansequito y a Aurora. ¿Hay algo más que quiera contarnos, Juan, que no te haya preguntado? No, yo encantado de estar contigo aquí, que tus seguidores me conozcan un poco más. Y nada, aquí está Juan Garrido para lo necesario. Yo intento entender este mundo como algo marcado por la generosidad, porque todos aquí tenemos algo que aportar y sin ningún tipo de egos, ni yo sé más que tú, ni yo tengo más carrera que tú, ni yo lo hago mejor que tú. Lógicamente, si tengo un filtro que no me gusta nunca
olvidar, que es la calidad del producto que se ofrece. Siempre hay que hablar con propiedad, hay que escribir con propiedad, hay que presentar con propiedad y no me gusta ese tipo de chabacanería que hay en muchos sitios del flamenco, que cualquiera habla, que cualquiera presenta, cualquiera escribe, y creo que esto es tan serio dentro de la diversión que pueda causar una fiesta, pero el flamenco es una cultura muy seria y creo que debemos tomárnosla como tal y hablar con propiedad y sumar entre todos. Pues Juanito, para mí es un placer tenerte aquí. Yo te lo he dicho antes, yo te admiro, vamos, a mí me encantan tus programas, me trago casi todas las entrevistas, me gusta mucho cómo lo haces, para mí eres un ejemplo a seguir, ¿no? Y para mí eso es un honor tenerte aquí y que puedas compartir un poquito de tu tiempo conmigo hablando de flamenco. Y bueno, ¿qué consejos le darías a gente o como yo, ¿no? Que está empezando con esto, tú que tienes ya bastante experiencia? Bueno, yo supero las 100 entrevistas en Expo Flamenco y la verdad que estoy muy contento. Y lo que yo siempre digo es, a ver, yo intento hablar con los artistas de tú a tú. ¿Por qué? Porque los conozco previamente. Por lo tanto, ¿qué consejo? Pues que se viva, que se vaya a los sitios, que se hable con los artistas, que se comente en una peña, en un festival, que se intente conocerlos desde un punto de vista personal y que la entrevista pues seguramente se hará mucho mejor porque tenga una información mucho más cercana y eso al final traspasa la pantalla. Yo creo que esa es una de las claves de mis entrevistas, que hablo con ellos como si estuviéramos en una casa, Muy en natural. un muy natural. Entonces no se agobian y te responden pues con total naturalidad. Así que nada, nos hemos quedado con esas ganitas de entrevistar al Bo, que se murió cuando tenía la cita ya con él, y también a Panseguito, que tenía una cosita con él muy bonita preparada, pero bueno, lo haremos de otra manera y lo recordaremos con cariño. Aquí le mandamos un abrazo a los amigos y a los familiares de Pansequito, es muy reciente el fallecimiento. Y bueno, Juan, estamos en contacto. Cuando pueda me acercaré a verte, a ver si puedo ir, me gustaría ir al Festival de Jerez, y a ver si nos vemos por allí. Pues aquí tenéis vuestra casa y nada, y ya tenéis, no sé si vas a poner mi contacto en Instagram, Juanito Garri, y nada, y que puedan ustedes seguirme también para estar al tanto de todo lo que ocurra en ERE, que normalmente lo comparto todo, que no es poco, que no es poco. Además, de verdad. Un abrazo muy grande, Juan. Muchas gracias a todos y un beso muy fuerte.